un pequeño feudo rodeado por un bosque tenebroso, los aldeanos viven con miedo de un lobo demoníaco que ataca bajo la luz de la luna llena. El joven herrero, Diego, descubre que su propio padre es el responsable de la maldición, habiendo hecho un pacto con un espíritu lupino para proteger sus tierras de invasores. La maldición revelada a la aldea de San Esteban, rodeada por densos bosques y envuelta en un perpetuo manto de niebla, vivía bajo la constante amenaza de un lobo demoníaco. Cada luna llena, los aullidos escalofriantes resonaban entre los árboles, y al amanecer, se encontraban cadáveres desgarrados en las afueras del pueblo. Nadie se atrevía a aventurarse en el bosque, pues se decía que allí habitaba un espíritu maldito que había condenado la región hacía décadas. Diego, un joven herrero de apenas 20 inviernos, trabajaba incansablemente en su forja. Su martillo golpeaba el hierro ardiente, moldeando herramientas y armas que prometían proteger a los aldeanos. Pero Diego sabía que ninguna espada, por afilada que fuera, podría detener a la bestia. Desde niño, había escuchado historias sobre su ferocidad, pero lo que lo inquietaba era el comportamiento extraño de su padre, Martín. Martín, un hombre robusto y reservado, desaparecía cada noche de luna llena. Cuando Diego lo confrontaba, él solo respondía con evasivas: «Es por tu bien, hijo. No hagas preguntas». Esa noche, mientras la luna ascendía, redonda y brillante como un ojo sangriento en el cielo, Diego decidió seguir a su padre. Sigiloso como un cazador, lo vio adentrarse en el bosque. Con cada paso, el aire se volvía más pesado y el silencio más inquietante. De repente, Martín se detuvo en un claro iluminado por la luna. Diego, escondido tras un árbol, contuvo la respiración. Lo que vio lo llenó de terror. Su padre, de rodillas, parecía estar hablando con alguien, pero no había nadie allí. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó una voz profunda y gutural que no era la de Martín. «El pacto sigue vigente. Tu sacrificio protege estas tierras, pero el precio nunca se paga en su totalidad». La figura de Martín comenzó a cambiar. Sus músculos se hincharon, su piel se cubrió de un pelaje oscuro y sus ojos humanos se tornaron en orbes amarillos. Frente a los ojos de Diego, su padre se transformó en el lobo demoníaco que había aterrorizado la aldea durante generaciones. Diego retrocedió, pero una rama crujió bajo su pie. El lobo giró la cabeza hacia él, sus ojos brillando con furia. Antes de que pudiera reaccionar, la bestia lanzó un rugido ensordecedor y Diego corrió hacia el pueblo, su corazón golpeando en su pecho como un tambor. Al llegar a la aldea, Diego se encerró en su hogar, temblando de miedo. La verdad era insoportable. Su padre, el hombre que había jurado protegerlo, era el monstruo que había destruido tantas vidas. Ahora entendía por qué Martín lo mantenía alejado del bosque, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Con lágrimas en los ojos y el alma dividida entre el amor y el odio, Diego juró descubrir cómo romper la maldición. Sabía que enfrentaría no solo a la bestia, sino también a los secretos más oscuros de su propia sangre. El espíritu del bosque Diego no había podido dormir desde aquella noche fatídica. Los recuerdos del bosque y la transformación de su padre lo atormentaban. Mientras el herrero trataba de concentrarse en su trabajo, las palabras de la voz gutural resonaban en su mente. El pacto sigue vigente. El precio nunca se paga en su totalidad. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué pacto había hecho su padre? Decidido a encontrar respuestas, Diego visitó a la anciana Mariela, la curandera del pueblo, conocida por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Mariela lo recibió en su humilde cabaña, rodeada de hierbas secas y amuletos de protección. «Sabía que vendrías, Diego», dijo la anciana sin levantar la mirada de sus pociones. «Tu sangre lleva el peso de una maldición que no puedes ignorar». «¿Qué sabe usted de esto?», preguntó Diego, con el corazón acelerado. «Hace muchos años, tu padre fue un hombre desesperado. Cuando los bárbaros amenazaron con saquear la aldea, buscó ayuda en el bosque oscuro, pero el espíritu que encontró no es ni benigno ni cruel. Es un ser antiguo, que concede favores a cambio de un precio terrible». Mariela explicó que el espíritu del bosque era una entidad lupina, un guardián de los secretos oscuros de la naturaleza. Martín había pactado con él para proteger la aldea, pero el precio fue su propia humanidad.
transformándose en la bestia que ahora aterrorizaba al pueblo. ¿Y cómo puedo liberarlo de la maldición?, preguntó Diego con esperanza. Solo el espíritu puede romper el pacto. Pero ten cuidado, muchacho. Estos seres no dan nada sin tomar algo a cambio. Esa noche, armado con una espada recién forjada y una linterna de aceite, Diego regresó al bosque. Cada paso que daba lo sumía más en la oscuridad y el silencio. Finalmente, llegó al mismo claro donde había visto a su padre transformarse. La luna llena iluminaba el lugar, y el aire estaba cargado de un poder extraño. «Espíritu del bosque, muéstrate», gritó Diego, su voz temblando. El viento se levantó de repente, apagando su linterna. Una figura emergió de las sombras, un lobo gigantesco de ojos amarillos brillantes, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. «Eres valiente, joven Diego, pero la valentía no siempre es suficiente. ¿Qué deseas de mí?» «Libera a mi padre de la maldición», exigió Diego, sosteniendo su espada con fuerza. «¿Y qué me darás a cambio?», respondió el espíritu con una sonrisa cruel. «Tómame a mí en su lugar». El espíritu lo observó con interés, caminando en círculos a su alrededor. Un alma joven, fuerte y llena de potencial. Una oferta tentadora. Pero no es tan sencillo, muchacho. Esta maldición no se rompe, solo se transfiere. Si aceptas, te convertirás en lo que tanto temes. Diego vaciló, pero antes de que pudiera responder, el espíritu le hizo una propuesta diferente. Sin embargo, existe otra forma. Busca el corazón de plata, una reliquia, antigua escondida en las ruinas del monasterio al otro lado del bosque. Con ella podrías tener el poder para desafiarme, pero ten cuidado, muchos han muerto intentando encontrarlo. Diego aceptó el desafío, sabiendo que era su única oportunidad para salvar a su padre y al pueblo. Con el corazón lleno de miedo y determinación, se adentró más en el bosque, siguiendo el rastro de un destino incierto. La ira de los aldeanos. Diego regresó a la aldea al amanecer, exhausto tras su encuentro con el espíritu del bosque. Su mente estaba llena de dudas, pero también de una determinación férrea. Debía encontrar el corazón de plata y liberar a su padre. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Los ataques del lobo se habían intensificado. Aquella noche, 4 aldeanos fueron encontrados muertos en los campos. La noticia se propagó como fuego, y la ira de los aldeanos pronto se convirtió en odio. Un grupo liderado por el herrero mayor, don Fernando, comenzó a organizarse para cazar al lobo. «Ya no podemos esperar más», vociferó Fernando en la plaza del pueblo. «Este monstruo nos está diezmando. Si no lo detenemos, ninguno de 1900 nosotros vivirá para ver otra cosecha». Diego escuchaba desde las sombras, temiendo por la vida de su padre. No podía permitir que los aldeanos lo encontraran, pero tampoco podía revelar la verdad. Sabía que si lo hacía, su familia sería condenada. Esa noche, mientras el grupo de cazadores se preparaba, Diego decidió actuar. Armado con un arco y flechas de hierro, siguió a los aldeanos hasta el límite del bosque. Desde la distancia, los observó adentrarse en la oscuridad. Sabía que su padre, en su forma bestial, estaba cerca, y temía lo que sucedería si lo encontraban. En el bosque, los cazadores avanzaban con antorchas, sus voces resonando entre los árboles. El aire estaba cargado de tensión. De repente, un aullido ensordecedor hizo que todos se detuvieran en seco. El lobo atacó con una velocidad brutal, derribando a 2 hombres antes de desaparecer entre las sombras. Diego observaba la escena con horror, incapaz de intervenir. Aunque sabía que debía proteger a los aldeanos, su lealtad a su padre lo paralizaba. Finalmente, cuando vio que el lobo se preparaba para atacar de nuevo, disparó una flecha hacia el aire, distrayéndolo. La bestia giró su mirada hacia Diego, reconociéndolo. Durante un breve instante, los ojos amarillos del lobo se suavizaron, como si la humanidad de Martín intentara emerger. Pero el momento se rompió cuando uno de los cazadores lanzó una lanza, hiriendo al lobo en el costado. Con un rugido de dolor, el lobo huyó hacia las profundidades del bosque. Los aldeanos, enfurecidos y envalentonados, lo siguieron, dejando a Diego solo. Sabía que debía tomar una decisión rápida. Si no actuaba, su padre moriría a manos de los cazadores. Diego corrió tras ellos, gritando: «¡Deténganse!
Es una trampa. Los hombres se volvieron hacia él desconfiados. ¿Qué sabes tú de esto, muchacho?, preguntó Fernando con el ceño fruncido. El lobo es una criatura del bosque, un guardián maldito. Si lo matan, desatarán una furia aún peor sobre el pueblo. Mintió Diego, desesperado por salvar a su padre. Aunque algunos hombres dudaron, Fernando no cedió. No caeremos en tus cuentos. Si sabes algo más, será mejor que lo digas ahora. Diego sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa. Incapaz de convencerlos, decidió seguir adelante con su plan: encontrar el corazón de plata antes de que los cazadores encontraran al lobo. Con el tiempo en su contra y el odio de los aldeanos creciendo, Diego se adentró aún más en el bosque, guiado por la esperanza de que el sacrificio de su alma pudiera redimir a su familia. El legado de la luna. Llena el bosque parecía un mundo completamente diferente bajo la luz de la luna llena. Las sombras danzaban entre los árboles y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Diego avanzaba, guiado por las palabras del espíritu lupino, en busca del corazón de plata. Sabía que el tiempo se agotaba. Los cazadores estaban cerca de encontrar al lobo y la maldición seguía latente, amenazando con destruir todo. Finalmente, después de horas de caminata, llegó a las ruinas del antiguo monasterio. Los muros de piedra, cubiertos de musgo, parecían susurrar historias de un tiempo olvidado. En el centro del recinto, un altar de mármol sostenía un relicario resplandeciente. Allí estaba el corazón de plata, una joya del tamaño de un puño, que emitía un brillo sobrenatural. Diego se acercó con cautela, pero cuando extendió la mano para tomar la reliquia, una voz profunda resonó a su alrededor. Era el espíritu lupino, que apareció entre las sombras con su forma colosal y ojos amarillos brillantes. Finalmente has llegado, joven Diego. Pero debes saber que el poder del corazón de plata no se concede sin un sacrificio. Diego apretó los puños. Haré lo que sea necesario para salvar a mi padre y al pueblo. El espíritu sonrió, mostrando sus colmillos. Incluso entregar tu humanidad. Si tomas ese poder, te convertirás en algo más. No serás hombre ni lobo, sino un guardián, maldito, atado a este bosque por la eternidad. Diego vaciló por un instante, pero la imagen de su padre y de los aldeanos masacrados lo llenó de resolución. Acepto. Si ese es el precio, lo pagaré. El espíritu rugió, y el corazón de plata comenzó a brillar con intensidad cegadora. Diego tomó la reliquia en sus manos, y una energía abrasadora lo recorrió. Su cuerpo se estremeció, y su mente fue invadida por visiones, los sacrificios de su padre, el sufrimiento de los aldeanos y la historia de la maldición que había atormentado la región por generaciones. En ese momento, Diego sintió el poder del lobo fusionarse con él. No era una simple maldición, sino un legado, el deber de proteger, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Cuando la luz se desvaneció, Diego ya no era el mismo. Sus ojos brillaban con un matiz dorado, y en su interior sentía una fuerza indescriptible. De repente, el rugido de los cazadores resonó en la distancia. Habían encontrado al lobo, y el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Diego corrió hacia ellos con una velocidad sobrenatural. Al llegar al claro, vio a los aldeanos rodeando a su padre, que, herido y débil, apenas podía defenderse. «¡Deténganse!», gritó Diego interponiéndose entre ellos y la bestia. Fernando lo miró con rabia. «¿Qué haces, muchacho? ¿Estás con el monstruo?». Diego levantó el corazón de plata, que comenzó a brillar con intensidad. Este lobo no es su enemigo. La verdadera amenaza es la maldición que lo controla. Yo cargaré con ella para que ustedes puedan vivir en paz. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Diego utilizó el poder de la reliquia. Un haz de luz plateada envolvió al lobo, separando a su padre del espíritu que lo poseía. Martín volvió a su forma humana, cayendo al suelo inconsciente. Pero Diego sintió cómo el poder del espíritu lupino lo consumía. Su cuerpo comenzó a transformarse. Garras afiladas, colmillos largos y un pelaje oscuro cubrieron su piel. Se convirtió en el nuevo guardián del bosque, el único capaz de mantener el equilibrio entre el hombre y la bestia. Los aldeanos lo observaron con temor y asombro. Diego, ahora mitad hombre y mitad lobo, habló por última vez. «El bosque está protegido.
No regresen aquí nunca más. Con esas palabras, desapareció entre los árboles, dejando atrás a su padre, los aldeanos, y la vida que alguna vez conoció. La maldición continuaba, pero ahora tenía un nuevo portador. Diego, el guardián de la luna llena. El secreto del castillo de los lobos. Isabel regresó al castillo de los Lobo Escarlata después de una década de ausencia. La joven, ahora una mujer de porte decidido, había pasado años en un convento, lejos de las intrigas y rumores que rodeaban a su familia. Sin embargo, el llamado urgente de su tío Esteban, señor del castillo, la obligó a volver. El camino hacia la fortaleza estaba rodeado por bosques sombríos, cuyos árboles parecían murmurar secretos al viento. Los aldeanos del pueblo cercano observaban a Isabel con una mezcla de miedo y curiosidad. «Cuidado con tu familia, niña», le susurró una anciana al pasar. Pero Isabel no respondió. Sabía que los rumores sobre los Lobo Escarlata eran oscuros y antiguos, y que enfrentarlos era inevitable. Al llegar al castillo, su tío la recibió con un rostro demacrado y ojeras profundas. Su mirada tenía un brillo extraño, como si ocultara algo más que simples preocupaciones. «Gracias por venir, Isabel. El tiempo apremia», dijo Esteban con voz grave mientras la guiaba al salón principal. Esa noche, mientras cenaban, Isabel percibió una atmósfera tensa. Los criados parecían nerviosos y su tío evitaba su mirada. Finalmente, Esteban rompió el silencio. «Nuestra familia carga con un legado peculiar. No es algo que puedas entender aún, pero debes saber que tu regreso no es casualidad». Antes de que pudiera preguntar más, un aullido aterrador resonó en la distancia, helando la sangre de 1900. «Isabel, ¿qué fue eso?», preguntó alarmada. «Es una advertencia», respondió su tío apretando los dientes. «La maldición que nos persigue no perdona ni olvida». Esa noche, incapaz de dormir, Isabel exploró los pasillos del castillo. En una sala olvidada, encontró un retrato de un hombre con ojos amarillos brillantes y una cicatriz en el rostro. En la base del cuadro, una inscripción decía: «El primero de nuestra sangre, condenado por el espíritu del lobo eterno». De repente, un ruido metálico rompió el silencio. Isabel siguió el sonido hasta el sótano, donde descubrió a su tío encadenado, luchando contra una transformación grotesca. Su piel se cubría de un pelaje oscuro y sus manos se convertían en garras. «Isabel, aléjate», gritó Esteban con una voz que no era completamente humana. La joven retrocedió, horrorizada. Ahora entendía que los rumores eran ciertos. Los Lobo Escarlata estaban malditos y la sangre del lobo corría por sus venas. La alianza con los cazadores el amanecer en el castillo de los Lobo Escarlata trajo más preguntas que respuestas para Isabel. Las revelaciones de la noche anterior la habían dejado aturdida, pero también decidida. Si su familia estaba realmente maldita, debía encontrar una forma de romper el ciclo. Sin embargo, las palabras de su tío, ahora encerrado en las mazmorras del castillo para evitar que lastimara a alguien, resonaban en su mente. La maldición no se puede romper sin consecuencias, Isabel. Todo tiene un precio. Mientras tanto, en el pueblo la situación empeoraba. Durante la noche, otro ataque de lobos había dejado a 3 aldeanos muertos. El miedo y la rabia se extendieron rápidamente, y los aldeanos comenzaron a exigir justicia. Frente a la iglesia, un hombre vestido con una capa oscura y armado con una ballesta observaba el caos con una sonrisa fría. Era Mauricio, líder de un grupo de cazadores conocido por su habilidad para eliminar bestias sobrenaturales. Cuando Isabel bajó al pueblo para calmar a los aldeanos, se encontró cara a cara con Mauricio. «Señorita Lobo Escarlata», dijo él, inclinándose levemente, aunque su tono era más burlón que respetuoso. «Parece que su familia ha tenido problemas con estas criaturas por generaciones. Tal vez sea hora de resolver este asunto de una vez por todas». Isabel apretó los puños. «Si tiene algo que decir, hágalo. Pero no toleraré acusaciones infundadas contra mi familia». Mauricio la miró con una sonrisa sombría. «No son acusaciones, señorita, solo hechos. Estos ataques comenzaron mucho antes de que yo llegara, pero si realmente quiere proteger al pueblo, tal vez podamos ayudarnos mutuamente». Aunque desconfiaba de los cazadores, Isabel sabía que no podía luchar sola contra la maldición. Mauricio le propuso una alianza.
Los cazadores ayudarían a controlar los ataques a cambio de acceso al castillo y a sus tierras, lugares que creían clave para descubrir la fuente de la maldición. Isabel, desesperada, aceptó a regañadientes. Esa noche, los cazadores llegaron al castillo. Traían consigo armas forjadas con plata y amuletos protectores. Mauricio lideraba al grupo con una confianza inquietante, pero sus hombres murmuraban entre ellos, claramente nerviosos por estar en el hogar de los Lobo Escarlata. Isabel los guió hasta la biblioteca del castillo, donde se guardaban los antiguos registros de su linaje. Allí, Mauricio encontró un diario escrito por el primer Lobo Escarlata. En sus páginas relataba cómo había hecho un pacto con una entidad lupina para proteger sus tierras de invasores. A cambio, su sangre y la de sus descendientes quedarían unidas al espíritu del lobo eterno. Interesante, murmuró Mauricio pasando las páginas. Este pacto no solo condenó a su familia, señorita, también vinculó a esta región al poder del espíritu. Los ataques de lobos no son simples bestias, sino manifestaciones de esa fuerza. Antes de que pudieran profundizar más, un aullido estremecedor resonó fuera del castillo. Los cazadores se tensaron, preparando sus armas. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aullido era diferente, más profundo y lleno de ira. Mauricio sonrió, ajustando su ballesta. «Parece que tenemos compañía». Isabel tomó una antorcha y, junto con los cazadores, salió al patio del castillo. Allí, bajo la luz de la luna llena, un lobo gigantesco los observaba desde la distancia, con ojos que ardían como brasas. No era su tío. Esto era algo mucho más antiguo y peligroso. Mauricio levantó su ballesta, pero Isabel lo detuvo. «No lo ataques todavía. Esto no es una simple bestia». El líder de los cazadores la miró con burla. «Si quieres quedarte a hablar con él, adelante. Nosotros haremos nuestro trabajo». Antes de que pudiera protestar, los cazadores atacaron. Pero el lobo era rápido y feroz. Saltó entre ellos con una fuerza descomunal, derribando a 2 hombres antes de desaparecer en la oscuridad. Mientras los sobrevivientes intentaban reagruparse, Isabel comprendió que este enfrentamiento no se resolvería con armas. La maldición del linaje de los Lobo Escarlata era mucho más profunda de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Esa noche, Isabel decidió que si quería salvar a su familia y al pueblo, tendría que descubrir el verdadero propósito del espíritu lupino y enfrentarlo cara a cara. La sangre del último Lobo Escarlata, Isabel, enfrentó el dilema de sacrificar a su tío para romper la maldición. La lucha interna la consumía. El caballero maldito Esteban era conocido como el caballero más valiente del reino. Leal a su rey, había luchado en muchas batallas, pero una noche oscura cambió su vida para siempre. Durante una misión, él y sus hombres fueron emboscados por una criatura terrible, un lobo gigante con ojos brillantes como la luna. Aunque logró sobrevivir al ataque, Esteban quedó marcado por una mordedura profunda en su brazo izquierdo. Con el tiempo notó cambios extraños en su cuerpo. Sus sentidos se agudizaban y su furia se intensificaba. Temiendo lo peor, buscó respuestas en antiguos textos. El pacto con la luna. Después de días de investigación, Esteban descubrió la aterradora verdad. Su mordedura había sido causada por un lobo ancestral, uno que había estado maldito por generaciones. Según las leyendas, aquellos mordidos por el lobo eterno se transformaban en bestias durante la luna llena. El sacrificio era inevitable, pero había una esperanza, un antiguo ritual que podría romper la maldición, pero requería un precio enorme. Esteban, decidido a salvar su alma y proteger a su reino, aceptó la búsqueda del ritual. La Casa del Corazón. Lunar Esteban emprendió su viaje hacia las tierras olvidadas, donde se encontraba el corazón lunar, la única reliquia que podía romper la maldición. En su camino, fue acompañado por un grupo de fieles aliados, incluidos un sacerdote y una guerrera experta. Pero pronto, comenzaron a enfrentarse a criaturas sobrenaturales que intentaban detenerlos, como si el destino mismo quisiera impedir que Esteban cumpliera su misión. El joven caballero luchaba con su creciente furia interior, temiendo que la transformación ya estuviera cerca.
¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta.